En este video vamos a estar hablando de la fotosíntesis, vamos a empezar con una breve introducción y luego vamos a pasar a lo que es la fase luminosa, porque digamos la fotosíntesis está dividida en dos etapas, uno que es la fase luminosa, donde digamos la planta o el organismo que haga la fotosíntesis digamos depende digamos de la luz es indispensable en la fase luminosa y después tenemos lo que es la fase oscura que se verá en otro video. Empezando, digamos, por los puntos más importantes, hay que saber que la fotosíntesis es un proceso redox, o sea, hay una especie que se reduce y una especie que se oxida. El dióxido de carbono es el que se va a reducir y el agua se va a oxidar. Como dijimos, tiene dos etapas, una que es la fase luminosa, que es la que vamos a ver en este video, y otra que es la fase oscura, que se verá en otro video. Pero lo que sí vale aclarar es que la fase oscura, digamos, porque se llama oscura no quiere decir que tiene que ocurrir en la oscuridad, o sea, se llama fase oscura simplemente porque no necesita la luz para que ocurra. Después, bueno, acá tenemos la ecuación la ecuación global de la fotosíntesis. Van a ser 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 aguas y, digamos, gracias a la luz, se va a producir glucosa, ¿bien? 6 oxígenos y 6 aguas. O sea, en la fotosíntesis partimos de dióxido de carbono y agua y obtenemos glucosa. Entonces, ¿dónde va a ocurrir la fotosíntesis? Va a ocurrir en los cloroplastos. Este es un cloroplasto y algo importante también para decir es que lo que es la fase luminosa ocurre en los tilacoides. Estos son los tilacoides, acá se ven más grandes, ocurre en las membranas de estos tilacoides. En cambio, la fase oscura ocurre en el estroma. El estroma sería, digamos, como esta parte de acá, vendría a ser como el citosol del cloroplasto. No es así, pero para tener una idea. Entonces, empezando. eh, Esto, bueno, es más o menos lo que dije recién, que la fase luminosa, o sea, las reacciones luminosas van a ocurrir en las membranas de los tilacoides y lo que es el estroma, ahí donde va a ocurrir la fase oscura, que en la fase oscura ocurren las reacciones de fijación del carbono. Yendo ahora, digamos, a lo que es la fase luminosa, lo que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, en el cloroplasto tiene pigmentos, como puede ser la clorofila, y hay otros pigmentos accesorios también, pero digamos la clorofila es el más importante y, digamos, eh, mediante la clorofila, digamos, va a captar la luz. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, vemos que dice fotosistema 2, complejo, citocromo B6F, fotosistema 1. Bueno, los fotosistemas son, digamos, estructuras o complejos que están compuestos por proteínas, pero también están compuestos por pigmentos que, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y, digamos, acá lo que se muestra es el agua. El agua, digamos, se produce lo que es la fotólisis del agua. Bien, o sea, se rompe la molécula de agua por acción de la luz. Y obtenemos oxígeno, protones y electrones. Los protones de la fotólisis del agua van a servir, por ejemplo, para la síntesis de ATP por la ATP sintasa que también está en las membranas tilacoidales. Y vamos a ver después, eh, digamos, cómo participa el complejo citocromo B6F. Y después tenemos lo que es el fotosistema 1, que también, digamos, tiene clorofilas, que, digamos, van a absorber la luz, se van a excitar, o sea, se van a empezar a transportar los electrones y finalmente el NADP se va a reducir a NADPH. O sea, básicamente de la fase luminosa, o sea, ¿para qué ocurre la fase luminosa? Para obtener, por un lado, ATP y por otro lado, NADPH. Entonces, el ATP y el NADPH luego se van a usar en la fase oscura para fijar el dióxido de carbono y bueno, finalmente se va a obtener glucosa. Acá lo que se muestra es más en detalle lo que ocurre en la fase oscura, perdón, en la fase luminosa, empezando, digamos, digamos, acá tenemos lo que es el fotosistema 2, sería todo esto, el complejo citocromo B6F y el fotosistema 1.
esto que dice P680, P700 son clorofilas. O sea, se llaman clorofilas del centro de reacción. Porque las clorofilas del centro de reacción, o sea, hay varias, digamos, obviamente hay varias moléculas de clorofila, pero digamos, la clorofila del centro de reacción es la capacidad, es la clorofila que puede ceder ceder un electrón, digamos, a otra molécula. Entonces, digamos, esta clorofila va a absorber la luz. Bien, entonces se va a excitar, o sea, pasa a un estado de mayor energía. Bien, y, o sea, un electrón, digamos, se excita. Acá quedaría un electrón, digamos, faltaría un electrón, digamos, en estado basal. Entonces toma el electrón que viene de la fotólisis del agua. O sea, para completar este nivel basal, que queda incompleto porque un electrón pasa a un estado de mayor energía, como ocurre en la fotólisis del agua, que libera oxígeno, protones y electrones, digamos los electrones que vienen del agua, digamos, un electrón se mete acá y de esa manera el estado basal queda completo y el electrón que pasó a un estado de mayor energía, digamos, va a ser transferido. Se lo va a transferir primero a una molécula que se llama feofitina, después se lo pasa a la plastoquinona A, después se lo pasa a la plastoquinona B, después viene el citocromo B6F que va a pasarle el electrón a la plastocianina. Después lo que ocurre es, acá ya estamos en el fotosistema 1, que la P700, o sea la clorofila del centro de reacción, lo que va a hacer es también absorber la luz, pasa a un estado excitado. Acá, o sea, lo mismo que acá, necesitaría un electrón en el estado basal que se lo va a pasar la plastocianina, entonces de esa manera el nivel basal de energía queda completo. Y el electrón que fue excitado se lo transfiere a una proteína que es A0, después se lo pasa a A1, después una proteína con centros ferrosulfonados, ferredoxina, y este se lo pasa a ferredoxina, NADP óxido reductasa, y este le pasa el electrón al NADP+, y de esa manera se obtiene NADPH. Entonces esto sería más en detalle lo que ocurre. Y ahora vamos a ver más en detalle lo que ocurre con el complejo del citocromo B6F. Se muestra acá en esta imagen, o sea, nosotros veníamos del fotosistema 2, se obtuvo, digamos, tenemos ubiquinol, esto es en la membrana tilacoidal. El ubiquinol lo que va a hacer es, digamos, oxidarse a ubiquinona, o sea, libera los electrones acá y libera los protones. Los protones pasan al lumen del tilacoide, acá está el estroma, y los electrones que libera el ubiquinol, uno de esos electrones va a ir a citocromo C, citocromo B, que después se lo pasa a otro citocromo B, y después el citocromo B, digamos, reduce a la ubiquinona, otra molécula de ubiquinona, la convierte en semiquinona. Y el otro electrón se lo pasa a un centro ferrosulfonado, que se le pasa después al citocromo F, y después el citocromo F se lo pasa a la plastocianina, fotosistema 1 y todo lo que vimos en la diapositiva anterior. O sea, esto es como un primer paso, pero no termina acá, sino que después, digamos, viene otra molécula de ubiquinol que se convierte en ubiquinona, libera los protones, libera los electrones y, digamos, es lo mismo. O sea, un electrón pasa a citocromo B, este después reduce a otro citocromo B, después se reduce la semiquinona que había quedado acá, o sea, le pasa al electrón y la ubiquinona se reduce a ubiquinol porque toma también los dos protones del estroma. O sea, toma el electrón que le falta y además toma los dos protones del estroma y de esa manera se forma el ubiquinol. Y el otro electrón de este ubiquinol, digamos, sigue el mismo camino que acá. Es igual. Entonces, puse esta imagen para que se viera bien esto,
digamos, del citocromo B6F. Todo esto que se muestra en la imagen, digamos, se llama ciclo Q. Y, digamos, lo importante es que, digamos, todo esto que ocurre permite, digamos, que se acidifique el lumen del tilacoide, y ahora vamos a ver por qué es importante que se vayan acumulando los protones en el lumen del tilacoide, y bueno, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Esto está acá. Es, digamos, como un resumen de la fase luminosa. O sea, por un lado teníamos el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Ambos absorben luz porque tienen a la clorofila y tienen otros pigmentos accesorios. Después tenemos el citocromo B6F, que está acá. Y acá tenemos la ATP sintasa, que va a sintetizar ATP. Este, bueno, es el cloroplasto, o sea, la membrana tilacoidal acá. Entonces, en el fotosistema 2 lo que ocurría era la fotólisis del agua, que me daba oxígeno, protones y bueno, y los electrones que se transferían hacia acá. Luego, entonces, parte, digamos, de la acidificación que ocurre en el lumen del tilacoide es por estos protones que vienen de la fotólisis del agua. Pero además, nosotros vimos que en el ciclo Q, que lo vimos en la diapositiva anterior, se acumulaban protones con todo lo que pasaba con el citocromo B6F y el ubiquinol y todas esas cosas. Se acumulaban protones acá. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los protones que se acumulan acá en el lumen del tilacoide luego van a ser usados por la ATP sintasa, o sea, se genera todo un gradiente de protones que lo necesita la ATP sintasa para sintetizar ATP. Y bueno, con respecto al fotosistema 1, que está acá, era importante porque acá se obtenía el NADPH.